Buenos días, queridos hermanos. Nos sentimos un feliz sábado para todos. Nos sentimos pero muy felices de verles a todos acá. Hay hermanos que normalmente están. Este cable está un poquito corto. Y otros que normalmente no están porque están ocupados o por otras razones. No los vemos todos los sábados aquí. Y uno de los que no puede venir todos los sábados soy yo, porque estoy repartido, tripartido en 3 iglesias. Y yo estoy contento porque hoy es un día especial para mí. Alguien me llamó y me dijo algo que yo no sabía, que hoy era el día del pastor. Yo le dije, ¿de qué pastor? Dice, no, de todos los pastores. Hoy no es mi día de cumpleaños, pero gracias a Dios. Nos sentimos muy contentos de tener a hermana Evelyn con nosotros, su familia completa, ¿verdad? Y por supuesto los hermanos Juan, que ellos siempre están bien ocupados en otras tareas, también para la obra del Señor, y por la presencia de todos. Me extraña no ver a Carlos. ¿Se fue, hermano, o se quedó en el carro? Se sentía tan mal. Sí. Tenía que llevar. Hay que orar por el hermano Carlos. Siempre está en nuestras oraciones, no lo olvidemos. Y pidamos al Señor que haga el milagro para que aparezca ese riñón que él necesita y se le pueda trasplantar. Cuando estábamos entrando, le decía al hermano Meléndez, extraño que el pastor Luis no esté aquí y su esposa Desi. I miss you. But when I closed the eye and opened my eyes, I saw them. Was a miracle. Un milagro del Señor. Ellos vinieron de la casa del Señor. Gracias a Dios. Muy bien, hermanos. En esta mañana vamos a estudiar un poquito acerca de ese importante tema. ¿Qué pasa cuando la gente buena hace cosas malas? Y nos dice aquí el libro de la lectura bíblica, ¿verdad? Primera de Juan 3:6. Todo aquel que permanece en él no peca. Y todo aquel que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Pero escuchen lo que dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado. Ahora el apóstol está desglosando un poquito mejor este tema del pecado, que practique, que lo practique, lo practique, lo practique, lo repite y lo repite. Dice él, no peca, ¿verdad? El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo se llama cuando la gente buena hace cosas malas, bíblicamente hablando? Se le llama pecado, ¿verdad? Pecado. ¿Saben que la palabra pecado en griego, dicen los estudiosos del griego, es la palabra amartia o amartía, que significa errar el blanco? ¿Bien? ¿Se acuerdan de Target? El símbolo de Target es un blanco, ¿no es cierto? Un círculo con un punto en el centro. Los arqueros, cuando fallaban el blanco, era una amartía o amartia, fallaban el blanco. Y cuando pecamos, hermanos, estamos errando el blanco de hacer la voluntad de Dios. Estamos errando el blanco de hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cómo vivía Jesús, nuestro Salvador? Según San Juan 8:29, Jesús dijo, yo siempre hago lo que a Él le agrada. Ahora, esto pasó en la vida de un gran hombre de Dios, que se llamó David. El guerrero que mató a 10,000, cantaban las mujeres, ¿verdad? En el coro, cuando él llegó allí a Jerusalén. El hombre que mató a un gigante, tal vez el doble, por la gracia de Dios, por el poder de Dios. El hombre escogido por Dios para ser el profeta, por el profeta Samuel, y ungido para ser el rey de Israel. Pero ¿qué pasó con David?
En 2 de Samuel, yo quiero leerlo en esta versión, la nueva versión internacional. 2 de Samuel, porque es un libro masculino, ¿verdad? Capítulo 11, 2 de Samuel, capítulo 11, a partir del versículo 2. Dice allí: una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente fea. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, dice que era hermosa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que en la Biblia antigua dice que él estaba sobre el terrado, ¿verdad? Se estaba paseando sobre el terrado. Aquí en 2 de Samuel 11. El comentario bíblico adventista nos explica que ese terrado o balcón del palacio, ¿verdad?, del rey, posiblemente era mucho más alto que las casas que rodeaban el palacio. Y por eso David pudo mirar para el patio donde se estaba bañando esta mujer. Yo le escuché una vez un sermón sobre esto a un pastor que respeté mucho, fue mi presidente y muy estudioso de la Biblia. Y le escuché como decir que hacía esa mujer exhibiéndose. Yo pienso que Betsabé no estaba exhibiéndose, sencillamente se estaba dando su baño diario, ¿verdad?, que tenía que darse. Pero era hermosa, dice la palabra. Y cuando David la ve, pregunta: ¿y quién es esta mujer?, ¿verdad? Y le dice, ustedes conocen la historia, la pueden leer allí para abreviar. ¿Quién es? Le dicen es Betsabé, la hija de Eliam. ¿Quién era Eliam? El papá de Betsabé. Uno de los hombres valientes de David. Vayan tejiendo la historia, ¿eh? Y le dijeron también esposa de Urías Eteo, o elitita. ¿Bien? Y de eso pudiéramos también un día hablar acerca de los hititas y cómo se burlaron los científicos y los críticos de la alta crítica de que los eteos era un pueblo inventado por la Biblia que no existía. Y sin embargo, cuando un historiador alemán hizo su famosa, célebre, quizás su historia universal, y yo vi esos libros, una historia universal de más de 40 tomos, dedicó un solo tomo a los hititas, porque la pala del arqueólogo desenterró la gran verdad, como les decía la palabra de Dios. Pero Urías, ¿quién era Urías? Uno de los valientes de David también. Era un tremendo guerrero. Bueno, ustedes conocen la historia. Fue un triple pecado lo que cometió David. No solamente fue el adulterio con Betsabé, fue también una mentira, porque cuando ella viene a decir estoy encinta, ¿verdad?, salí embarazada de ti, le está diciendo. Y de paso, el comentario bíblico adventista dice que cuando los hombres fueron a buscar a Betsabé, no hay nada registrado de que fuera a la fuerza. Ella sencillamente le dijeron: el rey te está mandando a buscar, quiere hablar contigo. ¡Wow! Eso es un honor, que el rey quiera hablar con uno de sus súbditos y que uno pueda llegarse al rey en su palacio. ¿No es un honor eso para un súbdito? El rey quiere hablar conmigo, ¿qué querrá? ¿Verdad? Imagínese usted allí la seducción de David, lo que le habrá dicho, cómo le enamoró, cómo logró llevarla a que esta mujer se acostara con él. ¿Cómo estaría Betsabé en esos días? ¿Verdad? Las damas saben. Hay días peligrosos para las mujeres. Tal vez se juntaron las dos cosas. El problema es que estamos estudiando en Santiago que la tentación no es pecado, pero la tentación viene de la lujuria que nosotros tenemos adentro y de lo que sentimos y de lo que nos imaginamos. Hermanos, hoy en el capítulo de Patriarcas y Profetas, hablando del pecado de David y su arrepentimiento, dice que si él por un momento se hubiera
¿verdad?, afianzado de Dios, si hubiera orado, como cantó el hermano, cuando el pueblo de Dios ora, ¿qué pasa? Suceden cosas. Y ahorita cantamos por ahí un canto que yo no había reflexionado, donde dice que Dios oye toda oración. Dios oye toda oración. Y cuando tú estás en tentación, si tú le oras al Señor, ahora hermanos, ¿qué pasó? Adulterio, mentira, asesinato. 3 cosas de un hombre que estaba representando y presidía la teocracia de Dios en ese lugar. Ese era David. Su cargo no solamente era ser el rey y mandar. Noten esto, hermanos. Voy a poner un poquito para acá, hermano. Noten esto. Una vez escribió el gran predicador Carlos Spurgeon que la apostasía no viene repentinamente, sino que es como lo que estamos viendo ahora, como la caída de las hojas de otoño. ¿Bien? ¿Cómo se van cayendo las hojas en el otoño? Poquito a poco, hoja por hoja. Viene un vientecito, tumba un poquito más, un viento más fuerte, tumba más. Las zorras pequeñas, hermanos. Oigan esto, la historia de David. Un hombre famoso, un hombre guerrero, un hombre con muchas victorias, alcanza el reino, está en la abundancia. Noten esto, David había vencido a todos los pueblos circundantes, a los sirios que eran poderosos, los venció. Él manda a Joab ahora a hacer la guerra, porque los que quedaban allí, los amonitas, él estaba seguro de que iban a ser vencidos por Joab y su ejército, y por eso él no fue personalmente a esa guerra. Eso es lo que describen los eruditos, lo que describe la historia. Y entonces está en la abundancia de su reino, pasándola bien, mirándola bien, y ahí es cuando le viene el problemón. Y aquí hay una lección para nosotros. La Biblia dice: el que piense estar como firme, ¿qué debe hacer? Mire que no caiga. El diablo enreda en todo. Estamos hablando del pecado. La palabra pecado no solamente es mentira, adulterio, asesinato. La palabra pecado tiene que ver con lo que comemos. La palabra pecado tiene que ver con lo que miramos, con lo que sentimos, con lo que pensamos, con todo. Hay pecado para los jóvenes, para los viejos. El hermano Joy dice: ni aun los que peinamos cana estamos exentos de caer como cayó David. Y de paso, para ese entonces David no era un muchachito, no era ningún adolescente. Ya para esa época David tenía hijos grandes, como fueron Amnón y Tamar, y fue también Absalón. Entonces ya David debe haber sido un hombre de 50 años. Si tuviéramos en el tiempo moderno, ya podía pertenecer a la AARP, American Retirada Persona. Ya un viejo, ya una persona mayor, un senior citizen. Pero se puso a mirar lo que no tenía que mirar. El hombre de Dios, el hombre que representaba al Señor, el ungido de Jehová, el caudillo del pueblo, escogido por Dios, y el que debía sostener y poner en vigencia la ley de Dios. ¿Sabe lo que provocó con ese pecado? Un baldón. Eso quiere decir una deshonra para el nombre del Señor. Y por lo tanto el Señor le tuvo que mandar un profeta. Dice que por un año, la hermana Juárez habla ahí, casi un año nadie supo nada, pero de pronto empezó la voz populi. El hijo que tiene Betsabé no es de Uría. Ustedes se recuerdan lo que él quiso hacer, ¿verdad? Lo manda a buscar. Cuando la mujer le dice: estoy encinta, lo manda a buscar para empezar a mentir, para que él se acueste con ella y decir que el hijo es de él, no del rey, para evitar el escándalo, para evitar todo el mal. Pero la Biblia dice que lo que hagamos en oculto va a ser gritado ¿de dónde? Desde los tejados. Lo vas a ver. Y más tarde, al año empezó la gente a darse cuenta, a comunicarse. Y eso que no estaban en Facebook, ni tenían internet, ni tenían, pero la lengua humana es lengua humana. No necesita Facebook, ni necesita internet, ni teléfono, ni nada. Aquello fue pasando y fue un escandalazo que se le estaba formando. Él trata de engañar a Urías. Vente,
Vete a tu casa, tómate tus vacaciones, lávate tus pies, dice la versión antigua. Eso quería decir, vete y acuéstate con tu esposa. Ya dijo Urias, mire qué clase de hombre eres Urias. No, ¿cómo yo voy a estar? Y si la gente está allá en el campo de batalla, mi Señor Jehová, mis compañeros, ¿cómo yo voy a estar con mi mujer? No. Cuando le dijeron eso a David, David dice, no, ven para acá. Se creyó astuto David, ¿verdad? Y quiso hacer astucia. Y lo invitó para que se jalara, como dicen allá en mi país, se emborrachara. Y lo emborrachó. Pero Urias Heteo era un hombre de unos principios tan firmes que ni borracho fue a acostarse con una mujer. ¿Qué les parece? Y allí finalmente tuvo que pensar un plan B. Y Urias Heteo fue el portador de su propia muerte. ¿Saben, hermanos? Aquí hay otra lección para nosotros. Tengamos cuidado, no seamos portadores, quizás no de la muerte tan drástica como Urias Heteo, lo mataron ahí en el frente de batalla, pero sí de un problemita o problemón, como le pasó a una señora que me contaron. Una señora del país del hermano Juan, de Ecuador. Y allí un sobrino le dio un paquetico para que se lo llevara para Ecuador. Y cuando pasó por la revisión aquí en el Kennedy, encontraron que el paquetico tenía cocaína, era droga. Inmediatamente se formó el revolú, como dicen en Puerto Rico, y allí la señora presa, anegada en llanto cuando le dijeron que lo que tenía ese paquete. Pero si esto me lo dio mi sobrino, ¿quién es su sobrino? Para allá fueron a buscar el sobrino también. Hermano, no seamos tan inocentones. No aceptemos, fíjense que esa es la propaganda que nos enseñan, ¿verdad? Si le ponen una maleta al lado, un paquete al lado, tengan cuidado. No se hagan responsables de lo que usted no conoce, de lo que usted sabe. No sea como Urias Heteo, que llevaba la carta donde decía que lo pusieran al frente para que se matara. Y finalmente, dice la Biblia ahí que Betsabé cumplió los 7 días de luto. Eran 7 días que se pasaban de luto, no 9, como dice la Iglesia Católica ahora. En ese entonces eran 7 días de luto. Se sacudió su luto y se fue para el palacio con el rey David. Y por un año vivieron más o menos bien. Casi un año, pero cuando nace el niño, los 9 meses, ¿verdad? Empieza el escándalo a propagarse y finalmente viene, Dios tiene que matar al profeta Natán. Ustedes conocen la historia, está en el siguiente capítulo de 2 de Samuel, capítulo 12. Natán hace una parábola, David se enoja por aquel hombre rico que le coge la única ovejita que tenía el pobre y él mismo hace la sentencia de muerte, ese debe morir. Y Natán le dice, levanta su brazo derecho, dice el hermano Juan, y le dijo, tú eres ese hombre. Ahora, hermanos, lo que yo quisiera enfatizar, y me faltaría el tiempo para hacerlo mucho, no es en el pecado de David, sino en el arrepentimiento de David. En primer lugar, la humildad de David. Miren, los escritores dicen, el comentario bíblico adventista del Espíritu de Profecía y otros comentaristas, que pocos seres humanos hubieran sobrevivido a una represión, una reprehensión tan grande como la que le dio Natán al profeta David. Él era el rey, al rey David, y era profeta también. David en algún momento tuvo el don de profecía, pero pocos hubieran sobrevivido. ¿Por qué? Porque eran los reyes. Y los reyes sencillamente mandaban, tráeme esta mujer, se la traía, mata a este, lo mataba. Pero ¿qué dijo David? Vamos a leerlo aquí. Cuando Natán le dice eso, capítulo 12, vive Jehová que es digno de muerte, dice el versículo 5, el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Y entonces dijo David a Natán, versículo 7 del capítulo 12, 2 de Samuel, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, yo te ungí por rey en Israel y te libré de manos de Saúl. Te entregué la casa de tu Señor y puse en sus brazos a tus mujeres, a sus mujeres,
además de la casa de Israel y de Judá. Y como si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué has tenido en poco la palabra de Jehová y has hecho lo malo delante de mis ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su mujer a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo haré que tu misma casa, oigan qué sentencia, se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol. Porque tú hiciste eso en secreto, pero yo haré esto delante de todos y a pleno sol. Oiga, que le dijera Natán todo eso al rey y que el rey bajara allí la cabeza y dijera: pequé contra Jehová. Eso fue lo que dijo David en el versículo 13. Natán le dijo también: Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Hermanos, la historia dice que el niño, ahí sigue la historia en el capítulo 12, Dios hirió al niño y se llevó al hijo en lugar del padre. El que debía de haber muerto, ¿quién era? Era David. Pero ¿qué le duele a uno más? Que muera un hijo o morirse uno. Los padres estamos dispuestos siempre a dar la vida por nuestros hijos. Es una verdad. Los que son padres. Solamente los que son padres saben eso. A él le dolió más que su hijito, su bebé se le muriera. Y nótelo, ahí está la historia. Él oró y se agarró del brazo del Señor y pidió misericordia y no comió y ayunó, hizo de todo. Pero el Señor le dijo: hermanos queridos, ¿qué sucede cuando las personas, verdad? Cuando la gente buena hace malas cosas. En primer lugar, se refrena la mano de Dios de protegernos sobre nosotros y no nos evita cosechar lo que sembramos. Oigan eso. Cuando uno peca, el Señor se retira. Cuando uno peca, pierde a Dios de vista. Como dice Primera de Juan 3:6, ¿verdad? No le ha visto. A veces perdemos a Dios de vista. Los que siguen su voluntad propia, emprendiendo un camino que desagrada a Dios, sabrán con seguridad que al fin cosecharán desengaños, amarguras y dolores. Y escuchen esta pequeña experiencia. Eso pasó con un pastor en Cuba, cuando yo estaba naciendo. Yo tuve la oportunidad de conocer después a este pastor personalmente, hecho un viejito ya cogido. Este pastor se puso a adulterar nada menos que con su cuñada. Y ahí estaba viviendo con su cuñada, a espaldas de su esposa. ¿Sabe lo que pasó un día? Como que él estaba siendo infiel, pues la mano del Señor se retiró y la esposa y los dos hijos que tenían tuvieron un accidente automovilístico y se murieron los tres. Los tres se fueron del aire, se murieron. Qué dolor para el Señor. Fue ahí que él fue a hablar con el presidente de la asociación, sacó su credencial, se le entregó y le confesó lo que él estaba haciendo. Había perdido a su esposa, había perdido a sus dos hijos y ahora ha perdido todo su prestigio de pastor, toda su carrera de años. Hermanos, y esa fue la comidilla por toda la isla. Dios nos ayude para que nosotros, yo quiero leerles, y con esto termino, yo quiero leerles lo que dice el espíritu de profecía, porque esas palabras no podemos dejarlas de escuchar. El arrepentimiento, porque muchos se burlan, muchos que leen la Biblia se burlan de Dios y dicen: pero ven acá, si Dios sabe el fin desde el principio, ¿cómo Dios no quitó a este hombre de ahí? ¿Cómo lo hace hasta el rey? No, escuchen esto. La Biblia dice que David fue un varón conforme al corazón de Dios. Fue después que se arrepintió de su pecado. El arrepentimiento de David fue sin
sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo por aminorar su crimen. Lo que inspiró su oración no fue el deseo de escapar a los castigos con que se le amenazaba, pero vio la enormidad de su transgresión contra Dios, vio la depravación de su alma y aborreció su pecado. No oró pidiendo perdón solamente, sino también pidiendo pureza de corazón. Por eso es que él dice allí en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David no abandonó la lucha en su desesperación. Vio la evidencia de su perdón y aceptación en la promesa hecha por Dios a los pecadores arrepentidos. Y él escribió en uno de los salmos penitenciales de él, porque no quiere sacrificio que yo lo daría, no quiere ese holocausto, ahí mismo en el 51, que yo estaría dispuesto a dar. Los sacrificios delante de Dios son ¿qué cosa? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos queridos, el Señor es misericordioso. Quien quiera que bajo la represión de Dios humille su alma en la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Tal vez tú no hayas mandado a matar a nadie, tal vez tú no te estás acostando con ninguna mujer o hombre en estos momentos, ¿verdad? Pero tal vez estás haciendo algo que te está molestando por ahí. Yo quiero decirte en este día de la Santa Cena, lava tus pies, lávatelos, porque todos somos pecadores y todos tenemos algo. Y el Señor nos invita para que nos arrepintamos, y Dios lo que quiere es arrepentimiento y confesión. Dios no quiere que tú le des, ¿verdad?, la oportunidad al diablo de burlarse de él, de ti y del universo entero. No practique el pecado, es lo que dice. Quien quiera que acepte por fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará el Señor un alma verdaderamente arrepentida. Él ha dado esta promesa. Haga paz conmigo. Sí, haga la paz conmigo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a quién. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será como amplio en perdonar. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos dé esa fe, que nunca se nos quite la fe. Si el diablo te hace caer 100 veces levántate en el nombre del Señor. Si te hace caer 1000 veces levántate, porque la mano de Dios todavía está extendida ahí, esperando que tú te agarres de él. Que el Señor nos bendiga a todos.